Buenas noches. Estamos empezando esta serie Tomados de la mano del Señor. Estamos próximos a Navidad, pero también estamos próximos a un año nuevo. Por eso, en este tiempo hay un llamado a la conciencia. Lo que parece una prueba amarga es a menudo una bendición. De la pandemia hemos sabido por las noticias puras tragedias, pero qué hermoso si pudiéramos hablar de bendiciones. Este virus nos ha planteado grandes retos que podemos enfrentar desde una perspectiva negativa o positiva. Algunos, todo lo que han visto durante todos estos meses ha sido negativo, han sido oscuridad, han sido tristezas, pero otros han visto la mano del Señor en todo este caminar. Y lo que estamos viviendo nuevamente en estos días, no solo en nuestra ciudad, en nuestro país, sino en el mundo, es algo que debemos pensar. La pandemia es algo que no podemos cambiar, que no está en nuestras manos. Pero lo que sí podemos hacer es cambiar nuestro corazón y la forma de vivirla internamente para convertirla en una bendición. Es cierto, la crisis del coronavirus nos cambió la vida en unos pocos días a cientos de millones de personas de todas las razas, culturas, posiciones sociales, creencias. Las personas infectadas a hoy se cuentan ya por cientos de miles y por miles las personas fallecidas. Y cuando uno mira las cifras y empieza a seguirlas, las cifras no hacen sino crecer y golpear con más furia, dramatismo, la puerta de cada hogar. Desde el punto de vista espiritual puso al descubierto el hecho de la fragilidad humana, esa limitación, la vulnerabilidad del ser humano. Somos seres necesitados de otros y del otro. Ante una situación de enfermedad, de dolor o de muerte, nos da la oportunidad de reflexionar y de entrar en nuestro interior para ver cómo estoy viviendo. Una de las barreras que más se ha destacado durante todo este tiempo es el miedo. Ese miedo que nos lleva a actuar de maneras poco comunitarias e irracionales. Ese miedo que nos ha llevado a no pensar en el otro, incluso sin pensar en nosotros mismos de fondo. Se reacciona solamente de forma externa y nos aleja de lo más profundo de nuestro ser. Por eso, aún hoy, después de todo este caminar, después de todos estos meses, deberíamos preguntarnos qué es lo que necesitamos y de qué nos podemos privar en este momento, porque otros también lo necesitan y no lo podemos acaparar. Hoy se hace más evidente la necesidad de trabajar la interioridad para tener conciencia de nuestras dimensiones espirituales. Esto ayudará a ver las situaciones desde otro ángulo, reconocer mis limitaciones, mi realidad, pero con un enfoque en la esperanza, la alegría y la solidaridad. Proverbios 17:22, un gran remedio es el del corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Por eso es un llamado a la conciencia, a aceptar la crisis, aunque resulte muy complicado, sobre todo cuando las infecciones y fallecimientos han afectado a nuestros conocidos, a nuestros amigos, a nuestra propia familia. Una crisis no se supera personalmente mientras no se acepte plenamente, con todo su dramatismo, con todas sus consecuencias, con todos sus cuidados. Aceptar no es una postura pasiva ni indiferente. Aceptar es más que tolerar, soportar o aguantar. La aceptación exige una comprensión. Aceptar la crisis lleva a comprender su conveniencia para el desarrollo personal y colectivo, así como vislumbrar los muchos bienes que de ella pueden derivar a corto, mediano y largo plazo para nosotros, la humanidad.
¿Y por qué no entender que la crisis, una oportunidad? Es que la aceptación permite ver la crisis como una oportunidad en la medida en que supone un aceleramiento brusco del nivel de conciencia individual y colectivo. ¿Cómo sería de diferente si estuviéramos aumentando esa conciencia individual? Así como el ritmo del crecimiento personal y desarrollo de los pueblos y de la humanidad. Las grandes crisis ponen la maquinaria humana a su máximo rendimiento. Pero, ¿qué hemos visto en estos días? Que la gente bajó la guardia, que la gente se relajó y al relajarse se descuidó y estamos otra vez galopantes. Están las cifras asustadoras y está golpeando cada día más cerca. Cada persona se le ha exigido dar lo mejor, se le ha exigido la entrega de sí misma, se le ha exigido el cuidado y autocuidado. Pero ahí vemos la conciencia que muchos tienen. Todo el mundo habla de cuidarse, de apartarse, pero muchas veces, no sé, nos confiamos o, bueno, hay tantas cosas. Y como me decía alguien, yo me cuido, pero ¿y el resto se cuida? Hemos visto fotos, hemos visto videos, hemos visto noticias. ¿Dónde está esa conciencia que cada uno de nosotros debería tener? Por eso debería espiritualizarse. El ser humano puede operar desde su dimensión biológica, emocional, racional o espiritual. Es que las crisis ayudan al ser humano a identificarse con su dimensión más elevada, la dimensión espiritual, a encontrar una paz más profunda en medio de situaciones verdaderamente dramáticas, a adquirir un conocimiento de la realidad mucho más integral. Es que la persona humana se espiritualiza fundamentalmente a través del silencio y la contemplación, de la meditación y de la oración. Por eso, espiritualizarse ayuda a dar más valor a lo esencial que lo accesorio, a lo eterno que lo atemporal, al espíritu que a la materia, al amor que al placer, a lo gratuito que a lo oneroso, al dar que al recibir. Y estamos hablando especialmente de un tiempo hermoso de dar. Por eso, ese espíritu de servicio. Y hoy tenemos que hacer ese llamado a la conciencia en el servicio al espíritu, porque las crisis ayudan a multiplicar esos actos de servicio a los demás, porque generan necesidades apremiantes. Las crisis producen una multiplicación en cadena de actos de solidaridad entre seres humanos y pueblos que fortalecen los lazos y destinos. Ese necesario espíritu de servicio implica cuidarse a uno mismo para poder ser un buen instrumento en ayuda a los demás. ¿Cómo sería de bueno que ese espíritu de servicio nos llegara a todos y cada uno? Por eso un correcto espíritu de servicio sabe protegerse, no egoístamente, sino solidariamente, con el fin de recuperar fuerzas y poder continuar con el servicio. Esto resulta de capital importancia, no solo con cada uno de nosotros, sino también con ese personal médico, los que hemos tenido que ir a los hospitales, a las clínicas. Nos hemos dado cuenta, esos hombres y mujeres, a veces la gente se hace a un lado porque vienen con bata y esos debieron estar en contacto con enfermos y como si se les estuviera haciendo el feo. ¿No sería más bien acercarnos con el cuidado que se requiere o cuando pasen darle las gracias, ser amables? Miren, no caigamos fácilmente en el agotamiento que ha llevado a ese aumento de la carga social. Todos desconfiando de todos. No deberíamos llegar a ello. Si tú te cuidas, si yo me cuido, si los dos nos cuidamos,
¿Dónde estaría la preocupación? ¿Dónde estaría el agotamiento? Por eso hoy el llamado de conciencia es a la prudencia, no al miedo. Una adecuada gestión de la crisis exige aprender a distinguir la prudencia del miedo. La prudencia es espiritual y no consume energía vital. El miedo es emocional y acaba con nuestras fuerzas. La prudencia ante la crisis lleva a cumplir a rajatabla las indicaciones de las autoridades. Es fuente de paz y siempre suma. El miedo, en cambio, paraliza, resta y en nada contribuye al fin de la pandemia. ¿Estás renegando contra las medidas que han tomado en estos días? ¿Te ayuda algo? Mira, están pensando de pronto no en ti, en mí. De pronto están pensando en no llenar las UCIs, las habitaciones. Pero eso nos ayuda a que nosotros pensemos en nosotros mismos. Sí, que no hay UCIs. Bueno, sí. Pero si tú te cuidas, pues vas a evitar llegar allá. Hoy reniegas por las medidas. Pero si mañana te toca, vas a entender tantas cosas. Por eso es necesario gestionar la incertidumbre. Es que la crisis nos ha ayudado a aprender a vivir en momentos de incertidumbre, lo que supone un alto grado de desprendimiento personal y abandono en la providencia divina. Una de las necesidades básicas del ego es precisamente ese deseo de tener el control, de seguridad. Y es algo que todos tenemos y anhelamos en todo momento. Pero esta crisis esencialmente ha sido anti-egoica. Pues algo nos demuestra es que el ser humano no tiene el control del planeta, ni tan siquiera de una parte de él, mucho menos el control del universo. Tú creías que manejabas todas las situaciones y de pronto te vistes sin poder manejar ninguna y esencialmente ni tu vida. Por eso es un llamado a la conciencia, a cuidar las relaciones humanas. La crisis es una gran oportunidad para mejorar nuestras relaciones humanas con los más próximos. El confinamiento al que tantos millones estuvimos sometidos nos obligó a muchas personas a convivir con seres queridos, a veces en espacios reducidos, a veces con medios escasos, a veces a conocernos porque ni siquiera nos conocíamos. Sí, el confinamiento generó tensión. El respeto, el buen humor, el perdón en las relaciones humanas perfuman nuestras casas y las convierten en hogares dignos y nobles, actos para la convivencia en familia. Y en este tiempo, ¿con quién vas a pasar la Navidad? Con los más próximos. Entonces, pues si no fomentas esas relaciones humanas, si no las cuidas, pues te vas a amargar sin necesidad. Pero también un llamado a la conciencia a huir del victimismo. Una cosa es ser víctima del virus y otra caer en el victimismo. Ser víctima del virus es un hecho, pero el victimismo es un cambio, una actitud, un modo de comportarse asumiendo indebidamente el papel de víctima. Es victimista quien elude su propia responsabilidad ante esta crisis, quien considera que las medidas adoptadas en estos días son imposiciones autoritarias que te quieren encerrar, quien culpa a los demás como potenciales transmisores, olvidando que uno mismo es un factor de riesgo, o quien busca excesivamente compasión sin compadecerse de los demás. Muchos han buscado en este tiempo que los entiendan, pero ¿han entendido al prójimo? Por eso, en todo este tiempo, y especialmente en estos días, es un llamado a la conciencia, a vivir el presente. Esta crisis nos ha hecho vivir el presente. Y hemos vivido ese presente con gran intensidad. No hemos tenido tiempo de mirar melancólicamente hacia el pasado. Y a veces en nuestra carrera, por el cuidado, por los protocolos, por tantas cosas, no hemos tenido tiempo de tener ansiedad por el futuro. Vivir el hoy y el ahora es la mejor manera de hacer rendir el tiempo y de sacar lo mejor de nosotros mismos.
Hace un año estábamos planeando el 2020, inocentes de las cosas que iban a suceder. ¿Cuántos planes frenaron en marzo y aún no han podido arrancar? Por eso fijar la atención en lo que se hace en cada momento es una gran fuente de riqueza interna y externa, individual y colectiva. Pero también el llamado de conciencia es a mantener la energía vital alta. Basta con mirar a una persona para ver su nivel energético vital, que poco tiene que ver con su salud física o con su bienestar material. Un enfermo del virus que perdona a su transmisor, que sonríe al personal sanitario, que le cuida, que le aísla sin considerarse víctima, que aprovecha su aislamiento para orar, para hablar con el Señor, para unirse íntimamente a los demás. Está derrochando energía vital a raudales, como aquellas personas sanas que con una sonrisa aceptan las limitaciones impuestas por la crisis, los errores propios y ajenos, o agradecen al personal de salud sus desnodados esfuerzos con un aplauso cada noche. ¿Y qué decir de esas videollamadas? De todo lo que nos ha proporcionado el Internet en este tiempo. Bien usado ha sido una herramienta fundamental para los que están lejos, para los que están cerca, para los que están en casa enfermos o hospitalizados. Los han mantenido cerca. Sus familias les han dado ese aporte vital. Qué rico que pudiéramos ser agradecidos. Y por eso se aproxima la Navidad, se aproxima el fin de año y las experimentaremos de forma diferente. Será diferente porque no vamos a tener todas las expresiones externas que estamos acostumbrados. Pero la Navidad nos lleva, por un lado, a tener presente a Dios en nuestra vida y a hacernos totalmente conscientes de su presencia y de que constituye nuestro origen y nuestro fin. Y por otro, a tener presente la soledad, el dolor y el sufrimiento de la humanidad. El pesebre, donde acompañamos a Jesús en su nacimiento, nos invita a pensar en tantos hermanos y hermanas que viven eso día a día y en los afectos por la crisis actual. Miren, reflexionar porque parece contradictorio que un virus que causa menos muerte que la situación de violencia en el mundo nos cause tanto pánico. Hoy te digo de todo corazón, dedica un tiempo y espacio todos los días para realizar el examen a la manera que indica Jesús. Cuando ores, entra en tu cuarto y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Mateo 6:6. Y preguntarnos en este tiempo de pandemia cuáles han sido los momentos que me he sentido frágil, cuáles son los sentimientos que han predominado en mi interior, cómo he vivido esos sentimientos, cuándo me he sentido débil o vulnerable, ante qué presencia me he sentido así y hasta dónde me llevan estos sentimientos, qué pensamientos y deseos me van generando. Después, reflexiona sobre cómo quiero seguir actuando, cómo ordeno mis afectos desordenados provocados por esta situación que vivimos, pero también qué parte del camino hacia Dios nos muestra esta pandemia. En este tiempo y en especial en estos días debemos recordar el samaritano que va por el camino y que atiende al que se encuentra lastimado por otros. No podemos enojarnos o recriminar si nos encontramos con personas afectadas por la enfermedad en nuestro camino. Tenemos que hacernos responsables del afectado, de los otros y de nuestro mundo. Todos somos responsables de lo que está sucediendo. Es que la pandemia nos mostró la necesidad de cultivar el amor a Dios, que significa partir del amor hacia uno mismo, que brota de lo más profundo hacia Él, admirar mi grandeza desde lo pequeño que soy, admirarme del otro y agradecer su presencia para poder admirarme ante la presencia de Dios, porque los atardeceres siguen siendo hermosos aún en este tiempo de pandemia. Esta pandemia, si no te has dado cuenta, es un llamado a la conciencia de los seres humanos, a todas aquellas almas que se han deshumanizado y que se han vuelto de piedra helada. Todos debemos detener nuestra vida y pasar nuestra existencia, volver los ojos a Dios, quien nos está hablando en nuestro silencio interior,
diciéndonos, ¿por qué me has abandonado? Si nuestro Creador levantara el techo de cada casa y viera cómo estamos viviendo, ¿qué cree que le diría? Es tiempo de soltar, de desapegarnos, de atesorar solo aquello que realmente da sentido a nuestra vida. Es tiempo de hacer un escáner del alma y revisar qué es lo que más valor tiene para nosotros durante el paso temporal por esta tierra. Elevar la conciencia es la única tarea espiritual que todos debemos realizar en estos tiempos para despertar de ese modo artificial en que estamos viviendo. ¿Estaremos viviendo en realidad? Pues la vida que llevamos más bien podría llamarse sobreviviendo. Y en algunos casos hay almas que viven agonizantes, como si deambularan por el mundo simplemente dando tumbos de día en día. No tenemos tiempo de abrazar, de amar, de disfrutar una cena, conectándonos con otra alma. Somos infelices y vivimos en insatisfacción como expresión de la resequedad y la aridez de nuestro corazón agobiado y sangrante. Entonces, ¿qué significado espiritual y existencial podemos darles a estas manifestaciones sobrenaturales que tienen el propósito de frenar la loca carrera del mundo? Con el propósito de hacerlo estrellarse contra nuestra propia sensación de hombres todopoderosos e infalibles. Creemos que no somos vulnerables porque dominamos la economía, las relaciones interpersonales, las hemos vuelto desechables. El intercambio y la búsqueda de placer carecen de reglas morales y el tener se ha convertido en el Dios que ocupa el trono de nuestra sociedad. Estamos en medio de una pandemia espiritual, un virus moral que está carcomiendo las fibras sagradas del alma humana. Tenemos la conciencia intoxicada por las oscuras expresiones del ego, el cual intenta acorralar y aniquilar al espíritu. ¿Cómo resistir la impotencia que nace del sentimiento avasallador y sobrepasa por noticias cada vez más aterradoras y que parecen sacadas de escenas de películas que evocan la sensación del fin del mundo? Ya no podemos discernir ni entender si la conciencia humana ha sido masacrada y ha perdido la guerra contra la fuerza más poderosa que existe, la presencia de Dios, nuestro Creador que habita en nosotros. Por eso nuestra mejor vacuna en tiempos de vulnerabilidad e inseguridad extrema es inclinar nuestra cabeza con humildad ante Dios, doblar nuestras rodillas en postración, reconocer que hemos aportado cada uno de nosotros con nuestras equivocaciones a esta desolación mundial que nos ahoga y nos quita la respiración. Ponernos todos en un tiempo espiritual voluntario. Ahora en épocas de Navidad y Año Nuevo sería nuestra mejor sanación y restauración interior. Despertar nuestra conciencia adormecida y comenzar a recuperar la cordura emocional y la inteligencia espiritual para dejar atrás la tóxica inteligencia artificial sería la mejor manera de enfrentar esta amenaza mundial. ¿Cuál será el para qué de esta situación? Descubra la respuesta, cavando en las profundidades de su alma, lugar a veces oculto y abandonado hacia donde ha olvidado caminar. Cuando llegue a su centro sagrado, permanezca ahí mientras encuentra refugio, sosiego y serenidad. Busca a Dios en tu corazón. Busca a Jesús en el pesebre de tu corazón. Por eso, la oración, la quietud interior serán sus mejores herramientas espirituales durante esta semana y lo que queda de este año. Por eso, este es un llamado a la conciencia. Papito Dios, hoy queremos ponernos en tus manos, Señor Padre misericordioso. Padre amado, perdónanos, Señor, porque somos tan culpables los que hacen como los que dejamos hacer. Padre misericordioso, muchas veces nos quedamos callados, Señor. Muchas veces criticamos las noticias, los videos. Muchas veces, Señor Padre misericordioso, no nos damos cuenta que nosotros también hemos sido partícipes, directa o indirectamente, de todo lo que ha sucedido alrededor, Señor, y por eso han tenido que tomar las medidas que han tenido que tomar. Si hubiéramos sido obedientes, si hubiéramos escuchado la palabra, si hubiéramos entendido el amor al prójimo, ¿cuántas cosas le hubiéramos evitado al mundo? Papito Dios, la creación, en estos 100 años, Padre misericordioso, ha arrasado el ser humano, tu creación, Padre misericordioso.
Tú permitiste todo esto, Señor, para que la creación volviera a tomar su sitio, Padre amado. Pero la humanidad, Señor, no ha querido entender, Padre misericordioso. Por eso hoy te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros tomemos conciencia, Padre amado, no solo el día de hoy, no solo en esta semana, no solo en estos días, Señor, sino de aquí en adelante, Padre misericordioso. Que estos tiempos, Señor, de alegría en nuestro corazón, Señor, de poder compartir, Señor, con nuestra familia nuclear, pero también por medio del internet, con la familia extensiva, Padre misericordioso, nos haga tomar conciencia, Padre amado, de todos los cuidados que tenemos que tener. Papito Dios, hoy te pido, Señor, por todos aquellos que están hospitalizados, Señor, o que están enfermos en casa, Padre misericordioso, por aquellos que han tenido que entrar en cuarentena, Señor, para que ellos en su corazón, Señor, tengan también una palabra de aliento, una palabra de amor, Señor, contra aquellos que de pronto, directa o indirectamente, les transmitieron, Señor, todo este virus, Padre misericordioso. Pero también, Padre amado, para que por medio de ese coronavirus pensemos también en el virus de la violencia, en el virus de la maldad, en el virus de la pobreza y de tantos virus, Señor, que nos rodean, Padre misericordioso, porque a veces hasta nuestra pobreza espiritual, Señor, mendiga, Padre bondadoso. Papito Dios, pero también ayúdanos, Señor, para que abramos nuestro corazón, Señor, para que así como tu Hijo no tuvo tiempo de buscar un lugar porque no lo había y de pronto hubieran podido más lejos, pero no hubo ese tiempo, Padre misericordioso, hoy pueda encontrar, Señor, en este tiempo nuestro corazón dispuesto para que pueda estar en él. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre misericordioso, porque tú nos das, Señor, ese llamado de conciencia diario, Padre bondadoso, y que cada uno, Señor, podamos tomarnos de tu mano bendita, de la mano de tu Hijo, y seamos guiados por la sabiduría de tu palabra, iluminados por el Espíritu Santo. Padre bueno, para que en estos tiempos, Señor, sea una reunión de amor, de paz, pero que tu Hijo sea el principal invitado en nuestros corazones. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Hoy un llamado a la conciencia en vista de lo que hemos escuchado, leído y nos han transmitido no solo por noticias, sino por las redes sociales y de boca en boca las nuevas medidas que han tenido que tomar por la responsabilidad de unos y por la despreocupación de otros. Por eso caminemos diferentes hacia un año 2021 tomados de la mano del Señor. Buenas noches y el Señor nos continúe bendiciendo.